Bien, ¿alguna pregunta de la clase o las clases pasadas? ¿Pudieron ver algo del apunte? ¿Tuvieron tiempo? ¿Se entiende alguna cosa, algún comentario? Si no, no pasa nada, solamente pregunto para saber, porque siempre hay cosas para corregir. No, estuve repasando un poco qué era lo de la eclíptica, Ajá. que por ahí no sé si entendí bien, que se lo puede interpretar de dos formas. Una sería la visión desde la Tierra de la trayectoria que hace el Sol, que sería Ujú. como una línea aparente, Sí, es y esa, la digamos. real, Sí. que sería la línea que describe la Tierra al girar alrededor del Sol. Claro. Esa es la primera parte que después lo repasé y lo entendí un poco más. Claro, Ya ahora más o menos creo. nosotros desde la Tierra no vemos la órbita de la Tierra alrededor del Sol, sino que vemos el reflejo como del Sol girando alrededor nuestro y a eso llamamos la eclíptica, digamos. Esa es la definición. Está Bien, bien. espera que voy a... Así no me distrae esto. Ahí está. Bien, vamos a arrancar. Hoy vamos a arrancar con la astrofísica. Eh, Vamos a retomar un poco lo que vimos en la clase uno, si no me equivoco, de clasificación espectral. Ahí apareció Emma, a ver si dice algo. Ahora me uno, dice. Bueno, espera, le esperamos un minuto ya que está. Igual le sigo introduciendo. Vamos a retomar lo que vimos al principio del curso, que si no me equivoco fue en la clase uno sobre la clasificación de las estrellas. Vamos a profundizar un poco ahí. Luego vamos a hablar sobre las estrellas, justamente vamos en algún sentido definirlas, vamos a saber a ver qué son, de qué están compuestas, cómo cambian en el tiempo, por qué existen, cómo se forman, etcétera. Eh, Luego vamos a estudiar esto que se llama el diagrama HR, que es uno de los diagramas más importantes dentro de la astrofísica. Vamos a explicar cómo se arma y qué información nos da. Lo voy a introducir hoy y en las aplicaciones las vamos a ver en las clases siguientes. O sea, necesito que tengan presente este concepto para estudiar cosas que vienen después. Así que vamos hoy a definirlo e intentar interpretarlo un poco. Y por último vamos a estudiar la evolución estelar de forma bastante esquemática. Bien, ahí entró justo Emma, perfecto. Hola Emma. Eh, entonces, la... Hola. Hola, ¿cómo va? Estamos Eh, justito claro. arrancando. La clasificación espectral que vimos al principio, no sé si recuerdan que se llamaba la clasificación de Harvard, que fue armada por Annie Cannon. ¿Sí? ¿Se acuerdan que estaban según la temperatura en O, B, A, F, G, K, M? ¿Sí? Fue la primera, pero luego se la fue modificando un poco, se le fue agregando unos matices y dimensiones extra. Hoy la clasificación que se usa se llama MKK o clasificación de Yerkes o Yerkes, no sé cómo es, que es el nombre de una universidad donde se hizo. MKK viene por el nombre de las personas que lo armaron, que es Morgan, Keenan y Kellman. ¿Sí? Vamos a repasar entonces el sistema de Harvard que ordenaba a las estrellas según su tipo espectral en orden decreciente de temperatura. ¿Sí? De esta forma, en este gráfico que vemos acá, estos espectros van en orden decreciente de temperatura. Recordamos el eje X, el eje de abajo. Esto de acá es la longitud de onda, me faltan las unidades, pero esto es en Armstrong, que es una unidad que se usa en la astronomía en general, que es una
unidad de longitud muy pequeña, o sea, como si fueran metros, pero para medir cosas mucho más chiquitas. ¿Sí? Entonces, las tipo O son las que están acá, son las más calientes, y hacia arriba vamos disminuyendo la temperatura, o de acá hacia abajo vamos aumentando la temperatura. ¿Sí? También existen tipos intermedios, ¿sí? No son solo O, B, A, sino que tenés, vieron, acá todas tienen un 5. Bueno, porque la que está en el medio, entre O y B, tenés las O0, O1, O2, O3, O 9, B, B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, A0, y así. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿Recuerdan que eran ¿recuerdan esto que vimos? ¿Les suena? Sí, esto tenía como un recuerdo que tenía otro nombre, pero sí, me acuerdo que algo de esto habíamos Ok. visto. Sí, sí, yo creo que le puse este nombre, no sé si dije otro. Era el sistema armado por Annie Cannon, por ahí no recuerdas el nombre de ella, eh, pero el nombre es este. Eh, igual, el nombre es lo mismo. Bien, el sistema MKK es un sistema bidimensional. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque necesita, o sea, para lograr una clasificación más precisa de los espectros, incluso más que esta de los números intermedios, ¿sí? Hace falta, además de determinar, o sea, de marcar la temperatura de la estrella, tenemos que distinguirla según cuánto brilla. ¿Por qué? Porque dos estrellas con temperaturas iguales pueden tener brillos muy distintos. ¿A alguien se le ocurre por qué puede pasar eso? Pensémoslo un segundo. Porque tengan edades diferentes, no. Tiene que ver, o sea, sí, pero eso es, si quieres, algo indirecto. La causa principal es otra. O sea, las edades diferentes van a afectar o sea, son las que van a determinar esto, pero no es exactamente en términos físicos qué es lo que está haciendo que brille más o menos una estrella. ¿Qué puede hacer que algo... Ah, con una composición diferente, gases distintos que tiene cada uno. Eso te va a cambiar un poquito algunas cosas. Va a ser en general que tengan longitudes de onda, o sea, que brillen longitudes de onda un poco más rojas. Pero no, hay Por algo ejemplo, mucho más simple. pero tipo, por ejemplo, el tamaño podría afectar. El tamaño, justamente. El tamaño. ¿Sí? Dos estrellas con la misma temperatura, pero una es muchísimo más grande. Y bueno, la que es más Claro. grande va a tener más, más brillo. Es como, no sé, si uno calienta una pelotita de metal mucho hasta que brille. Y bueno, si caliento una más grande va a brillar más que la más chica. Es tan simple como eso, digamos. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Por qué digo que sí tiene que ver con la edad? Porque el tamaño de la estrella cambia muchísimo con cuánto tiempo tengan de vida. Eso sí, pero la causa física, digamos, de por qué brilla más una o la otra, porque una es más grande que la otra. Bien. Eh, a este cuánto brilla se lo separa en lo que llaman clases de luminosidad, que se las distingue con un número romano. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? La 1 son las más brillantes y la 5 las menos. ¿Sí? Que en realidad tienen que ver justamente con su tamaño. 1 son las supergigantes, 5 son las enanas, o de secuencia principal, que ahora vamos a ver qué significa. En general, eh, las clases de luminosidad estándar son la 1, 3 y 5. ¿Sí? Pero en realidad todas son válidas. Pero en general se las suele hacer que caigan en estas, que son las más distinguibles. Pero bueno, no importa eso. Pero bueno,
Las más grandes se llaman supergigantes, las que siguen gigantes luminosas, gigantes normales, subgigantes y enanas. ¿Sí? Como les decía, el tamaño fundamentalmente depende de en qué etapa de su evolución se encuentre. O sea, las estrellas a lo largo de su vida cambian de clase de luminosidad, no así de tipo espectral. ¿Sí? El tipo espectral está más ligado a la cantidad de materia que tiene, y la clase de luminosidad está más ligado a qué tan concentrada o qué tan expandida está la materia. La materia cambia, en algunos casos pueden acretar materia, perder, un montón de cosas pueden pasar, pero si suponemos que no le pasa nada, su tipo espectral no va a cambiar. ¿Sí? Bien, ¿cómo se pueden ver en los espectros estas clases de luminosidad? Están relacionados con el ancho de las líneas. Si se fijan acá, esta es de tipo 5, de clase 5, y esta es de clase 1, ¿sí? Todas son F0, 5, 3 y 1. Y si se fijan, la misma línea, que ponerle estas tres desde acá, a medida que vamos a las más compactas, la línea se ensancha. Esto tiene que ver es un poco complejo de entender, pero está ligado a que las más chiquitas, las más compactas, tienen una gravedad más grande en la superficie, ¿sí? Y esto hace que haya más dispersión de la luz y se cambie un poco la longitud de onda, ¿sí? Y no sea tan precisa la longitud de onda, o sea, no sea tan igual la longitud de onda que estaba emitiendo a la que al final sale de la estrella. Se genera como una dispersión y hace que se ensanche la línea. Es medio complicado de entender, no importa. Quédense sí con el concepto de que las enanas tienen líneas mucho más anchas que las supergigantes. ¿Sí? De nuevo, longitud de onda, en este caso son nanómetros, y en el eje Y tenemos la intensidad de la luz que llega. El Sol tiene su tipo espectral y su clase de luminosidad es una estrella G2 de clase 5, es una enana G2. Fíjense, no es de las más calientes, ni muchísimo menos, es bastante fría, ¿sí? Tampoco es de las más frías, ¿sí? Es una estrella bastante promedio, tirando a pequeña, fría. Y es enana. ¿Sí? Por ahora. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Me siguen, más o menos? ¿Va? Bien. Sí, lo que no me quedó muy claro era esto que dijiste de que no variaba. El tipo Tipo, espectral no cambia. ¿Sí? El tipo espectral, o sea, el Sol va a ser siempre una estrella G2. Porque el tipo espectral está más ligado a la cantidad de masa que tiene. ¿Sí? claro. Pero Entonces, si, por ejemplo, después, tipo, esa chica, cuando se está muriendo. No, pero bueno, algo puede achicarse o agrandarse y sin embargo tener la misma cantidad de masa. Es la pregunta de qué pesa más, un kilo de plomo o un kilo de pluma. claro, porque Eh, está más, claro, sí, ya está más comprimido, está bien, está bien. un kilo Pero de siempre está plomo y un ligado kilo de al... pluma pesan exactamente lo mismo, pero un kilo de pluma va a ser una bolsa gigante de plumas y un kilo de plomo va a ser una pelotita Está bien. así. ¿Sí? Esa es la diferencia. Las estrellas pierden masa, pasan cosas, ¿sí? No es todo tan simple, tan lineal, pero si uno supone que no ocurre nada catastrófico,
la cantidad de masa más o menos va a ser igual desde que nace hasta que, o sea, desde que se termina de formar hasta que muere, ¿sí? Y no va a cambiar el tipo espectral. La clase de luminosidad, que depende del tamaño, sí va a cambiar, porque puede expandirse, puede contraerse, etcétera. ¿Sí? Claro, sí, sí. Bien, buenísimo. Gracias por la pregunta. Bien, vamos con las estrellas, que son, valga la redundancia, las estrellas de la astronomía. ¿Qué son? Bueno, son nubes de gas, ¿sí? Principalmente de hidrógeno. Están muy calientes, son súper grandes, gigantes. No gigantes en el sentido de la clase de luminosidad, sino que son gigantes, de que son muy grandes. Y tienen la particularidad de que generan energía, de que generan su propia energía. Por eso brillan. Y vamos a ver en un ratito cómo es que esto pasa. Cuando les digo que están principalmente compuestas por hidrógeno, esto viene a cuenta de que en el universo la mayor parte de lo que existe es hidrógeno. Una grandísima mayoría de los elementos que hay en el universo son hidrógeno. ¿Sí? De la materia que hay es hidrógeno. El 75%, de hecho. El 23% es helio y hay un 2% del resto. ¿Sí? O sea, nosotros que estamos fundamentalmente hechos de carbono, por ejemplo, somos algo muy poco abundante en términos relativos en el universo. Todos los elementos que tenemos acá, el hierro, el níquel, no sé, el oxígeno, esos vienen del universo, pero existen en muchísima menor concentración, en muchísima menor cantidad, mejor, que el hidrógeno. ¿Por qué hay más hidrógeno que cualquier otra cosa? La respuesta es bastante directa y es porque es el elemento más simple que hay. Un protón y un electrón. Entonces es lo más fácil de que se forme. ¿Sí? Los otros requieren condiciones un poco más cuidadas para formarse. El que sigue es el helio. ¿Por qué? Porque es el que le sigue en complejidad. Es el elemento número 2 de la tabla periódica. Estos porcentajes solo vienen a cuenta de la materia que nosotros entendemos. Acá hay toda una cuestión de la astrofísica moderna y más bien de la cosmología. ¿Sí? Hay todo un tema que después lo vamos a ver mejor, pero la cuestión es que al parecer esta materia que estamos hablando acá, que es toda la materia que nosotros conocemos todo el tipo de materia que nosotros hemos interactuado, y hablo de tipo, no con toda la materia, sino el tipo de materia que es la que conocemos, más o menos entendemos, sabemos cómo está compuesta, etcétera, corresponde a un 5% de toda la materia del universo. Esto es lo que es una de las teorías principales hoy en día. Un 25%, acá hay una no distinción entre materia y energía, que ahora vamos a profundizar un poco, pero bueno, 5% que sabemos lo que es y un 95% que no tenemos ni idea. ¿Sí? Y no estoy hablando de que no vimos toda esa materia, sino que debería haber un 95% de la materia y energía del universo que ni siquiera entendemos qué es. ¿Sí? Que es lo que se llama como materia oscura y energía oscura. Es o bien eso o que tenemos mal algunos modelos físicos que están
bastante aceptados hoy en día. Y hay motivos para creer ambas cosas, ¿no? Es uno de los debates actuales de la cosmología, de la astrofísica y de la física en general. Bien, perdón por esta digresión, vamos de nuevo con las estrellas. ¿Cómo se forman? ¿Sí? Las estrellas se forman a partir de una nube, ¿sí?, de gas que está en el universo. ¿Sí? Hay materia más o menos uniformemente distribuida en el espacio. ¿Y qué pasa? Si bien uno puede suponer que está todo distribuido de forma más o menos pareja, sí o sí va a haber pequeñas inhomogeneidades y anisotropías, va a haber pequeños pedacitos de ese gas que van a tener un poquito más de gas que otros, va a estar un poco más concentrado que en otros lugares. ¿Sí? Y ahí la gravedad empieza a hacer su trabajo. Esas pequeñas regiones que son más densas que las otras también tienen más gravedad, también generan más gravedad. Eso hace que estas regiones más densas acumulen todavía más material. Y al ser más densos aún, tener más material, acumulan más. Y así van acumulando más y van acumulando más y van acumulando más. Hasta que se empieza a formar un núcleo muy, muy denso, una nube de gas muchísimo más densa que al principio. Y empezamos a obtener lo que llamamos como una protoestrella, ¿sí? Que cuando se van formando, se le forma alrededor un disco, ¿sí?, que es de donde van acretando la materia, como en este dibujito de acá. Esperen que no me tienen más a mí. Estaba haciendo señas, pero nadie me estaba viendo. Que este disco es lo que se conoce como un disco protoplanetario en muchos casos, que es donde también se forman los planetas que rodean a la estrella. ¿Sí? Si es que se forman, ¿sí? No siempre hay. Esto quiere decir que nosotros no, la Tierra se formó al mismo tiempo que el Sol, todo en simultáneo. Las regiones de formación estelar es como se conoce a estas zonas del universo donde se están formando estrellas. Son muy, muy bonitas, tienen imágenes muy lindas sacadas, ¿sí?, con distintos telescopios. Estas son del telescopio James Webb, que es el telescopio espacial nuevo, que es la verdad impresionante. Esta es un zoom en la nebulosa del Águila, ¿sí?, con una calidad y una resolución increíble. Y acá tenemos otra imagen. Estas son todas imágenes reales. Lo que pueden no ser reales son los colores, ¿sí?, lo que de hecho no son reales. Pero sí toda los detalles y la textura, si se quiere, de la imagen. Entonces, está sacada con el telescopio. La diferencia de brillos y demás. Esta es otra imagen del James Webb, que si no recuerdo mal es la misma zona que esta, solo que con menos detalle. Ahora la pregunta es, se empieza a acumular materia, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Bueno, ¿qué pasa? Yo les estaba diciendo que la gravedad lo que hace es juntar las cosas, ¿sí? Las tira hacia dentro, hacia el centro, las va comprimiendo, ¿sí? Entonces cada vez tenés una materia más compacta y más agrupada.
Esto ocurre hasta que alcanzamos el equilibrio hidrostático. ¿Qué es eso? Me van a preguntar. Es cuando ocurre cuando la estrella empieza a producir su propia luz y esa luz genera fuerza hacia afuera que compensa la fuerza de la gravedad. Ahora vamos a entender cómo ocurre esto, ¿sí? Pero antes tenemos que entender otra cosa. Antes de entender cómo es que esta luz compensa la presión que hace la gravedad hacia dentro, tenemos que retomar un poco la primera discusión que tuvimos en el curso, que era qué es la luz. Si recuerdan, nosotros vimos en la primera clase que a partir del, o desde el experimento de Thomas Young, se determinó que la luz se comporta como una onda. ¿Se acuerdan esto? Con el de la doble rendija que pasaba por acá y se formaba este patrón de interferencia. Eso lo recuerdan, ¿no? Más o menos. Bien. Tengamos eso en mente. En el año 1900, Max Planck, uno de los físicos más importantes que hubo, propuso la idea de que la energía relacionada con la luz solo podía liberarse o absorberse en pequeños paquetes, ¿sí?, a los que llamó cuantos, ¿sí? Tomando este concepto, aparece Albert Einstein y retoma un concepto olvidado, que era el de la partícula de luz. ¿Sí? ¿Por qué estaba olvidado? Porque bueno, el experimento de Young había determinado que la luz era una onda. A esta partícula de luz se la conoce como fotón. ¿Sí? Pero ¿por qué vuelve a este concepto? Lo conecta con esta idea de Planck de estos paquetes de energía, y con esto logra explicar algunos fenómenos que no se están pudiendo explicar con la luz como una onda. Particularmente, lo que estudia es lo que se conoce como el efecto fotoeléctrico. ¿Qué es esto? Es un efecto que ocurre en los elementos conductores de la electricidad, como los metales, en el cual la luz arranca arranca electrones del material, ¿sí? Le arranca electrones a los átomos que conforman el material. Si yo no entiendo mal, nunca lo pude confirmar del todo, pero entiendo que es así. El efecto que vemos en que el sol le hace a las cosas que están pintadas, que lo termina sacando el color, ¿sí?, es consecuencia de esto, de que la luz le arranca electrones a los átomos, ¿sí?, degrada el material y va perdiendo su tono, su coloración o su saturación, ¿sí? Este efecto, que había sido descubierto por Hertz en el año 1887, no había podido ser explicado por qué ocurría esto. En 1905, Einstein, que en ese año hizo un montón de cosas, fue quien desarrolló una explicación satisfactoria, que no fue muy aceptada, fundamentalmente por motivos políticos y sociales de la Alemania de 1905. Sí, Einstein era un físico alemán, pero además era judío
y no se tomaban muy en serio las cosas que decían los judíos. No, la Alemania nazi no sale desde Hitler de la nada. Ya el, digamos, el clima social estaba desde antes. Recién 20 años, no, 15 años después, fue reconocida su explicación y fue la que le valió un premio Nobel. El único premio Nobel de Einstein es por el efecto fotoeléctrico y no por todas las otras cosas que hizo, como la relatividad especial, la relatividad general, etcétera. Medio que se lo dieron porque no le habían dado nada, ningún premio nunca, justamente por estas cosas, y un poco lo merecía, digamos, y le eligieron un trabajo y lo premiaron por eso, algo así, se podría decir. La, la cuestión es que la explicación de este fenómeno, ¿sí? El fenómeno este solamente se puede explicar si la luz se comporta como una partícula. Es decir, Einstein dice, no, lo que pasa es que hay una partícula de luz que golpea al electrón con una cantidad de energía determinada, que eran estos cuantos, y hace que el electrón salga de su órbita y se pierda. Marcos, Sí, tengo una pregunta. diga. Em, sí entendí que lo que habíamos dado en la primera clase, lo de la rendilla, que Sí, ahí se empieza, ahí se dice, bueno, descubre no, pero se toma la luz como una onda. sí, Pero no entiendo, tipo, lo de Planck era. sí. O sea, porque él no propuso la partícula, o sea, que la luz puede ser partícula y onda. Él solamente dijo que la luz como que se liberaba sí, como en paquetitos, pero de Claro. ondas. Porque no, Sí, él no lo sí, concebía como una exacto. partícula. Sí, Antes. pero que la cantidad de energía estaba determinada, estaba en pequeños paquetes. Y antes que se pensaba como que era constante, algo Sí, así. es un continuo posible de cantidades de energía. Lo que Ok, propone Planck es que la energía está lo que se llama cuantizada y es lo que le daba nombre a la física cuántica, ¿sí? Que es que ok. no puede tomar cualquier valor, sino unos múltiplos de una cantidad, ¿sí? Que se llama la constante de Planck. Que bueno, Ah, la luz va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 100 veces esta cantidad de energía. Eso es lo que propone él. Con ok. eso y la idea de la partícula de luz es que Einstein explica este fenómeno, en el que hace que el electrón salte de la órbita. ¿Sí? Más o menos eso. Pero necesita que la partícula sea, perdón, que la luz sea una partícula, Ujú, sea este está fotón. bien, Entonces, ¿qué claro. pasa? Habíamos dicho antes que Young había demostrado que la luz era una onda. Y Einstein encuentra que hay un fenómeno que hay un fenómeno que existe, que solamente puede existir si la luz es una partícula. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una partícula o tenemos una onda, tenemos un problema acá, porque ahí tenemos dos experimentos que están llegando a resultados aparentemente contradictorios. Y acá es cuando se empieza a poner un poco rara y complicada la física del siglo XX, fundamentalmente, que bueno, viene hasta hoy, que es incluso más rara y más complicada. La explicación es que la luz es las dos cosas. ¿Sí? Esto es algo interesante de pensar, porque ustedes me pueden decir y van a estar en su derecho de que cómo que las dos cosas. O es una cosa o es la otra. No puede ser al mismo tiempo una onda y una partícula. Y yo les voy a decir qué quieren que haga si si la naturaleza parece que es así. Que a veces una cosa se comporta como una onda y a veces se comporta como una partícula. Yo pienso que el problema es
radica en nuestra capacidad de describir la naturaleza, ¿no? Necesitamos definir cosas y armar definiciones y clasificar a las cosas dentro de esas definiciones para poder estudiarlas. Y la naturaleza no tiene por qué adaptarse a nuestras definiciones. La naturaleza es lo que es y nosotros hacemos lo que podemos para intentar comprenderla. Entonces, no es tan extraño que a una misma cosa, dependiendo de lo que esté haciendo, ¿sí?, tengamos que interpretarla de dos maneras diferentes, como una onda o como una partícula. De hecho, este concepto se retoma y hoy en día lo que se dice es que, o sea, lo que se cree es que todas las partículas en realidad tienen una onda asociada. Eso es parte de la mecánica cuántica, no vamos a entrar mucho ahora. Nada. Pero bueno, todas las partículas son al mismo tiempo una partícula y una onda. Eso es la base, si se quiere, de la física de la segunda mitad del siglo XX. O de la primera mitad. En fin, dicho todo esto, volvemos, que es de dónde sale esta luz y por qué hace que la estrella alcance, recuerdan, este equilibrio hidrostático. Me siguen hasta ahora, sé que está medio complicado, pero háganme preguntas, vuelvo para atrás, vuelvo a explicar algo, no se queden con la duda. Sé que esto es difícil, hay que entender algunos conceptos que no son fáciles de explicar, no son fáciles de ordenar cuando uno los explica, sobre todo cuando no agarramos y nos ponemos a hacer cuentas entre todos. Entonces para ahí a mí un poco me cuesta. Así que pregúntenme, díganme, vuelo para atrás, no hay problema. ¿De dónde sale esta luz? Entonces, bueno, acá vuelve a aparecer Einstein y va a seguir apareciendo, porque hasta entonces no había nacido. A partir de acá es la física que fue post-Einstein, entonces empieza a aparecer en muchos lugares, no es famoso por nada. Y esta ecuación, que es su ecuación famosa, que la han visto en muchísimos lados, quizás sin comprender muy bien qué es la que explica por qué las estrellas brillan. ¿Sí? ¿Qué es lo que marca? Es una equivalencia entre energía, la E, y masa, la M. Siendo c cuadrado la velocidad de la luz al cuadrado, que lo que está haciendo, si se quiere, es siendo como un factor de escala. ¿Qué es esto? Digo, bueno, sí, la energía y la materia son iguales, el signo está acá, pero son tan iguales como son iguales los metros y los kilómetros. ¿Sí? Necesito un factor para pasar de uno al otro. 1000 metros es 1 kilómetro. ¿Son iguales? Sí, si a los metros lo multiplico por 1000. O sea, en esencia son lo mismo. Necesitan solo un factor de escala para pasar de una cosa a la otra. Entonces, que la energía y la materia sean lo mismo es algo interesante y es algo que cambia mucho en la física que vino después. Y esto es uno de los aportes fundamentales de Einstein. ¿Qué pasa? En el interior de las estrellas, ¿sí?, la temperatura y la densidad son suficientes para que pueda ocurrir la fusión nuclear, ¿sí?, que no es la que usamos en la Tierra para generar luz, para generar energía, que es la fisión nuclear. ¿Sí? Esto necesita muchísima temperatura y muchísima densidad. ¿Y en qué se basa? Se basa en juntar átomos
para formar elementos más pesados. Lo que pasa es que dos átomos que son de deuterio y de tritio, pero en realidad lo que son isótopos del hidrógeno, ¿sí? Es hidrógeno. Dos átomos de hidrógeno se juntan, se fusionan y arman un átomo de helio. Y acá hay más cosas en el medio, pero hidrógeno forma helio. Del elemento 1 pasamos al elemento 2. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? La masa de los dos átomos de hidrógeno que se juntaron, o sea, la suma de ambas masas, es mayor que la suma, que la masa del helio. Sin embargo, hoy si se quiere del helio más el neutrón en este, que también está, pero ignoremos el neutrón. Hidrógeno en helio, tengo la suma de dos átomos de hidrógeno, obtengo un átomo de helio y digo, esto me daba 1 más 1, 2, y acá ¿cuánto tengo? 1,86. ¿Qué pasó? Esa diferencia de materia se convirtió en energía y lo permite esta ecuación de acá. Nosotros lo entendemos gracias a esta ecuación de acá. Ya pasaba antes de que esta ecuación no existiera. Pero a lo que voy es que se entiende a partir de esto. ¿Por qué? Porque al yo tener esta equivalencia entre la materia y la energía, yo puedo comprender que parte de esa materia se convirtió en energía. Justamente porque entiendo que son lo mismo. Ese excedente es energía que se emite en forma de luz. ¿Sí? Y eso es lo que Pero, hace... Sí. o sea, lo que queda es como el helio con menos masa. O sea, vos juntás los dos hidrógenos y el helio queda con menos masa de la que debería, entonces por eso entendés que la masa que falta se libera en energía. Eh, eh, Vuelvo a decirlo porque tal vez no fui claro. El helio tiene una masa, ¿sí? Una cantidad de masa, que es menor que la suma de los elementos que se fusionaron para formarlo. Ok. Ujú. ¿Sí? O sea, Sí, 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 por yo, eso. yo puse estaba haciendo una torta y puse 100 gramos de agua y 100 gramos de, harina, y cuando peso veo que pesa 197 gramos. Digo, ¿qué pasó? ¿Qué Claro. pasa con estos 3 gramos? Bueno, cuando yo hago una torta no pasa nada, pero cuando junto dos átomos, si la masa final es menor que la inicial, a algún lado tuvo que ir esa masa. Y Claro. fue a luz que se emite. Y es lo que hace que brille la estrella. O Claro, se sea, convirtió en energía. Está bien. exacto. Ujú. Eso está pasando todo el tiempo, muchísimas veces, en el interior de todas las estrellas, incluido el Sol. Y eso es lo que hace que brille y que nos dé calor y podamos existir. Este fenómeno de acá, que se entiende a partir de esto. Y esta partícula de luz tiene la capacidad de hacer una cosa que se llama presión de radiación, ¿sí? Que es como que hace una fuerza hacia afuera. Entonces, se compensa con la fuerza que hace la gravedad hacia dentro y tenemos este equilibrio hidrostático. La estrella se comprime hasta que la cantidad de energía que se genera equipara a la presión que está haciendo la gravedad hacia dentro. Claro, la ¿Sí? energía hace que se equilibre. La energía está que. Sí, está bien. Claro, es el dibujito que estaba acá. Sí, sí, sí. ¿Sí? La La presión del gas luz, sería la energía.
Claro, sí, es la presión de la luz. Sí, esto está mal acá, el dibujo este. O tampoco, claro. A ver, Marcos, Sí, te puedo preguntar, a ver si sí, por entendí. supuesto, obvio. Entonces, dentro de la estrella hay condiciones condiciones de temperatura y densidad que son las que permiten que los átomos de hidrógeno se transformen en helio, Sí, ¿no? sí. Sería así como muy corto. Se transformen en helio. Y esa diferencia de masa entre dos átomos de hidrógeno y la masa que obtiene el helio es lo que se transforma en energía y en luz, ¿no? Exacto, exacto, es eso. Eh, o sea, vos tenés que ir, o sea, vas viendo la tabla periódica, si Ujú. quiere. Elemento uno es el hidrógeno, elemento 2 es el helio. ¿Mm? Cuando yo junto los átomos del hidrógeno con los átomos, perdón, un átomo de hidrógeno con un átomo de hidrógeno, en vez de tener, como tenía antes, un protón y un electrón, cuando lo junto tengo dos protones, dos electrones. O sea, tengo cuatro cosas. Sí, en realidad tengo dos protones, dos electrones y dos neutrones, pero no importa. Y eso es el helio, ¿sí? Que es el segundo elemento de la tabla periódica. Este helio tiene menos masa que la suma de lo que yo le puse antes. Porque en realidad no junto átomos de hidrógeno nada más, sino que junto, si se quiere, es como si juntara cuatro átomos de hidrógeno para armar un helio. ¿Sí? Cuatro átomos de hidrógeno, un helio. Los cuatro me dan menos masa que la que tenía los cuatro por separado, los cuatro juntos. Esa diferencia se emite en forma de luz. ¿Sí? Ahí más o menos. ¿Sí? Bárbaro. Y antes de seguir, dejo que descansemos 5 minutos porque esto no fue sencillo. ¿Les parece? Paramos 5 minutitos y volvemos a las 7:35. Bien. Sí. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta ahora post descanso? Está claro, más o menos. Sé que es difícil. Pero ustedes imagínense, se juntan dos cosas, sale otra un poco más chiquita. Esa diferencia se emite como una partícula de luz que empuja las cosas para afuera. Y eso contrarresta a la propia gravedad queriendo empujar todo para adentro. ¿Sí? Entonces, cuando alcanza ese equilibrio de lo que se comprime y lo que se intenta, o sea, si yo saco la emisión de la luz, eso colapsa. Y si saco la gravedad, se desarma. La estrella se oscila, digamos, entre tamaños de no equilibrio hasta alcanzar el tamaño en el que se queda, digamos, en equilibrio, justamente. Queda como tranquilita. Y eso es lo que se conoce como equilibrio hidrostático. Bien. No sé si Luz está. ¿Estás, Luz? Marco, este equilibrio sería, lo entendí respecto a las estrellas, y por Sí. ahí no es el momento, pero ¿y para los planetas, en qué situación estaríamos? Los Porque planetas, no bueno, emitimos luz, entiendo. no, pero bueno, los planetas tienen situaciones diferentes. En el caso de los planetas como la Tierra, bueno, en todos en realidad lo que termina pasando es que el- la propia estructura en el caso de los sólidos, la propia estructura del material es la que sostiene la presión de la gravedad. En el caso de los Claro. planetas gaseosos es algo parecido. No tienen tanta masa como para que... Porque yo
no puedo comprimir las cosas indefinidamente, porque los mismos átomos ejercen fuerza entre sí, ¿sí? Entonces, en el caso de los gaseosos, no sé el caso de todos, pero bueno, quizás hasta ocurren transiciones de fase y tenés núcleos líquidos o núcleos sólidos o cosas del estilo que sostienen al cuerpo para que no colapse. Si yo meto más masa, eventualmente sí se rompe eso, y eso lo vamos a ver en un rato. No hablando de planetas, pero a ver, las cosas que existen porque están en equilibrio, si no, no existen. Y el caso de los planetas es eso, es el mismo material, es el mismo gas o el mismo material sólido el que hace que no colapse. ¿Sí? Bien, no sé si está luz o no. Ah, sí está, bien, bárbaro, perfecto, justito. Continuemos. Esperen un segundo, quiero cambiar. No, esto no, porque me estoy viendo a mí mismo, a mí solo, y a ustedes casi que no, y yo quiero hacer al revés. ¿Cómo es esto? Qué torpe. Espérame un segundo, ¿eh? No puede ser tan difícil. Acá, perfecto. Bien, vamos a estudiar o entender qué es el diagrama de Hertzsprung y Russell, o el diagrama HR, como se lo suele conocer. Para eso vamos a retomar algunos conceptos, porque tenemos que el diagrama tiene dos ejes, ¿sí? Y uno está relacionado con este concepto que ya hemos visto antes, pero creo que es prudente que lo repasemos velozmente y profundicemos un poquito. Recuerdan que al principio de la segunda clase, porque no había llegado a entrar en la primera, vimos el concepto de las magnitudes, que era una manera en la que separábamos los brillos de las estrellas, ¿sí? De manera que una estrella con magnitud 5 era mucho menos brillante que una estrella de magnitud 0. ¿Sí? Como se ve acá. Es algo que viene desde Hiparco, ¿sí? Desde la antigua Grecia. ¿Por qué es al revés? Ya lo habíamos dicho, pero lo repito. Porque se ponen de magnitud 1 a las primeras estrellas que se ven en el cielo. De magnitud 2 a las que se ven después. Y así. Entonces las que se ven primero son las más brillantes porque se ven a pesar de que aún hay luz en el cielo. Por eso que al revés la escala. ¿Sí? En 1856, Norman Pogson reemplazó o mejoró, ¿sí?, el sistema de Hiparco de las magnitudes. La hizo más precisa, le dio un rigor matemático, no solamente las que aparecen primero, las que aparecen después. Por eso empiezan a aparecer números que no son con los que uno contaría. Por ejemplo, está el 0, está el -1, porque lo hace, o sea, arma un estándar y una fórmula matemática para determinar la magnitud, que no vamos a verla acá porque no nos importa para este curso, pero ARMA le da un rigor matemático al concepto de magnitud. Y además nos brinda un concepto que es muy importante, que es el de magnitud absoluta. La magnitud absoluta tiene en cuenta cuánto brilla realmente la estrella. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que cuando en la astronomía se habla de aparente, se habla de lo que se ve? Y cuando uno habla de absoluto, es algo que uno ahí, o sea, el aparente es lo que se ve y no te importa si eso realmente es así. El absoluto es, bueno, yo sé lo que veo, o sea, yo sé que lo que veo tiene metido algunos efectos que hay que tener en cuenta para ver su valor real. La magnitud absoluta lo que hace es decir, bueno, ¿cuánto brilla realmente
estrella. Porque si yo tengo dos estrellas que brillan lo mismo, pero una está mucho, mucho más cerca de nosotros que la otra, y la que está más cerca yo la voy a ver más brillante. Entonces Pogson lo que hace es una fórmula para saber, si uno sabe la distancia a la que está esa estrella, lo cual no es fácil de saber, yo puedo decir, bueno, su magnitud absoluta es de tanto. ¿Sí? Y eso nos da uno de los ejes del diagrama HR. Más o menos por el año 1910, Hertzsprung y Russell estudiaron la relación entre magnitudes absolutas, eje vertical del diagrama, y los tipos espectrales de las estrellas o su temperatura. Porque lo que importa para el brillo, para el tipo espectral, es la temperatura superficial de la estrella. Entonces, armaron un diagrama que tiene en el eje X el tipo espectral o la temperatura y en el eje Y la magnitud absoluta. Y no importa a dónde mire del universo, siempre obtengo una forma como esta. ¿Sí? Con esta diagonal acá llena de estrellas, que es donde más estrellas encuentro, que es lo que se llama secuencia principal, y unas zonas por acá y una pequeña zona por acá. ¿Sí? ¿Qué son estas zonas? Bien. Estas zonas acá, este diagrama EHR tiene en el eje X ambas cosas. El tipo espectral y también a qué temperatura superficial corresponde. ¿Sí? En Kelvin. En Kelvin, a estas temperaturas, los Kelvin son casi igual que los grados Celsius, porque hay una diferencia de casi 300 grados, estamos hablando de más de 3000, entonces más o menos lo mismo. En la secuencia principal, que es esto de acá, es donde están las estrellas de clase de luminosidad 5, las enanas. ¿Sí? Luego tenemos la rama de las gigantes, la rama de las supergigantes, y tenemos lo que se llaman enanas blancas, que ahora vamos a ver qué son. Acá es donde se encuentran más estrellas. ¿Sí? Yo siempre veo más poblado el diagrama. ¿Cómo armo este diagrama? Miro al cielo y en una región y calculo la temperatura superficial a partir del espectro y veo cuál es su magnitud absoluta y lo pongo acá. Y así con cada estrella que miro. ¿A alguien se le ocurre? Esta pregunta es difícil, ¿eh? ¿A alguien se le ocurre por qué yo voy a encontrar más estrellas acá que en otro lado? Es un concepto que se usa muchísimo en la astronomía, que una vez que te lo cuentan es razonable, pero no es fácil de darse cuenta. Pero o sea, toda esa, Sí. toda la secuencia principal es, Es la más poblada. o sea, como que no hay estrellas que sean, por ejemplo, muy, claro, porque las estrellas suelen ser todas así, digo, como la secuencia principal, digo, las más grandes son las más calientes, no al revés. Sí, bueno, no es Claro, cierto, pero diagrama. en realidad fíjate que O acá no sea, se las que habla están, nunca de tamaño en el diagrama HR. Es brillo las más y azules son más temperatura. calientes. Las más azules son las más calientes, sí. Y son las que más Claro, es la brillan. luminosidad, Pero fíjate que acá tenés en otra zona con las que estrellas más brillan, está mucho bien. más frías, pero Ujú, con el mismo brillo. ¿Sí? Y esto es porque son más grandes, que es lo que claro. decíamos antes. Estas de acá son las Lo que super está gigantes, que son las de bien. clase de luminosidad 1. ¿Sí? Pero
Más frías porque están como más cerca de morirse. Sería Tiene que ver eso, o cuando. sea, sí, no hay, hay una correlación ahí, no hay necesariamente una causalidad, pero igual la pregunta es otra. La pregunta era, yo armo mi diagrama HR, ¿sí? Y voy a ver que la zona de la secuencia principal es la que más es en la que más estrellas yo pongo de las que estoy midiendo. Y digo más, que no sé si va a aportar. Voy a tener muchas más acá que acá arriba, en general. Mi pregunta es, ¿qué puede estar pasando para que yo vea más de estas estrellas que de otras? Voy a hacerles una pregunta. Si yo tengo un semáforo en una calle de la ciudad, ¿sí? Que pasa 10 segundos en verde, 45 en rojo y 3 en amarillo. ¿Sí? Y ponerle que ese sea el tiempo de todos los semáforos de la ciudad. ¿Sí? 10 segundos en verde, 45 en rojo, 3 en amarillo. Y saco una foto en simultáneo de todos los semáforos de la ciudad. ¿Qué luz voy a tener más en mis fotos? Rojo. Rojo. ¿Por La qué? roja. Porque pasa más tiempo en rojo. Entonces, Un tema estadístico casi. exacto, ¿por qué obtengo más estrellas en la secuencia principal? Porque es donde pasan más tiempo a las estrellas. La mayor parte de su vida la pasan en el estado de enana, que es el de la secuencia principal. Entonces, lo razonable es que yo encuentre más, ¿sí? Solo porque viven más tiempo ahí. Entonces es más difícil encontrarme con una supergigante, porque pasa mucho menos tiempo en esa ¿Por qué? etapa que en la etapa de enana. ¿Beetlejuice sería Es una más para super hacer gigante? Beetlejuice creo que o es una gigante o una super gigante, no me acuerdo, pero es una de esas dos. Acá está, mirá, como está acá, como super gigante. Ahí está arriba, sí, sí. Sí. Ahí. Claro. Estas cosas de acá, estas rectas, son las de radio constante. O sea, todas las estrellas que están sobre esta recta sobre estas rectas tienen el mismo tamaño. Fíjense que acá tenemos esta estrella de acá, por ejemplo, y esta de acá tienen el mismo tamaño. Esta es enana y esta no, lo cual es un poco confuso. Lo que pasa es que uno las categoriza como enana o no a cada una, no las comparás entre sí, porque tiene que ver con la etapa de evolución en la que están, o del tamaño que tienen con respecto al de la secuencia principal. ¿Sí? Entonces puede que tengas una super gigante más chica que una estrella que es enana. Y esto porque esta de acá tiene muchísima más materia. Tiene muchísima más masa, que es lo que le da también más temperatura. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poquito eso. Bien, este es el diagrama HR que, como les decía, lo vamos a seguir usando de acá en las clases que siguen, pero yo quería primero que lo tengamos en mente, que sepamos cómo se construye y a partir de ahí vamos a estudiarlo. Bien, vamos con la última parte que es de evolución estelar. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Se entendía más o menos cómo se arma? Uy, perdimos uno, más o menos, más o menos. Después lo vemos de nuevo, pero es esto, es eje vertical, cuánto brilla, eje horizontal, qué tan caliente está. ¿Sí? Y eso me da, si yo determino esas dos cantidades de una estrella, ping, la pongo ahí en el diagrama. Bien, perdimos a uno. Bien, las estrellas
Uno habla de la vida de las estrellas, y permítanme el abuso del lenguaje, porque las estrellas no están vivas. Pero uno dice de la vida de las estrellas porque en algún momento es como que nacen, o sea, en algún momento se forman, cambian su tamaño, su temperatura, su composición química a lo largo del tiempo y en algún momento dejan de estar. Entonces, bueno, se puede decir que nacen, crecen, evolucionan, se mueren. Entonces uno puede hacer un paralelismo con la vida. A lo largo del tiempo, y acá aclaro mucho tiempo, porque la verdad que es mucho tiempo. ¿Sí? Una estrella como el Sol pasa en secuencia principal, si no estoy equivocado, como unos 5.000 millones de años. ¿Sí? Estamos hablando de mucho tiempo. Ahí recuperamos a Nadia. Bien. Decimos que una estrella, perdón, que una protoestrella se convierte en una estrella cuando termina de posicionarse en la zona de la secuencia principal en el diagrama HR. Si uno ve las protoestrellas, las ve que vienen de esta zona de acá abajo y se van como posicionando en esta curva de acá, donde van a pasar muchísimo tiempo. Bien. Entonces ahí, cuando decimos, bueno, acá tengo finalmente la estrella. Durante la etapa de la secuencia principal, ocurre esto que les decía, que quema átomos de hidrógeno y los convierte en helio. ¿Sí? Quema, es la jerga que se usa. ¿Sí? Está quemando hidrógeno. En una estrella como el Sol, como les decía, este proceso dura unos 5.000 millones de años. Pero cuanto más grande sea la estrella, y estoy hablando grande en masa, ¿sí? No en tamaño, cuanto más masa tenga la estrella, menos tiempo va a pasar en esta etapa. Es como manejar en el auto, digamos, si yo quiero ir más rápido, que en este caso sería brillar más, uso mucho más combustible. Las estrellas con más masa brillan mucho más, son mucho más calientes, pero también consumen el combustible que tienen disponible mucho más rápido. ¿Sí? Y es mucho más rápido, porque una estrella que sea 15 veces más grande que el Sol pasa solo 10 millones de años, contra 5.000 millones. Y una que sea de un cuarto de la masa del Sol, 70.000 millones de años. O sea, es muy sensible la cantidad de tiempo que pasan en secuencia principal y de vida en general con respecto a la masa. Por eso les dije que además voy a encontrar muchas menos acá. Porque justamente viven muchísima menos que estas de acá abajo. Bien. Durante la secuencia principal, lo que hace es agarrar las zonas más centrales de la estrella, quemarlas, y en esa fusión nuclear fusiona el hidrógeno en helio. Entonces queda una zona central, un núcleo de helio. Una vez que se agota ese hidrógeno en el núcleo, empieza a quemar en la capa que rodea el núcleo, ¿sí? Y empieza a irse de la secuencia principal hacia arriba. Va por acá. Tendría que haber puesto más diagramas. Y ahí pasa de nana a gigante. Acá estaba. No me acordaba. ¿Sí? Se mueven en esta zona y van yéndose de nana a gigante. ¿Sí? Lo que hacen es que el efecto de quemar el hidrógeno en la capa hace que se expandan, se calienta mucho el interior de la estrella, se expande, se enfría un poco en las zonas exteriores, por eso se mueve hacia allá. Yo veo que la atmósfera es más fría, o sea que la veo más roja, y hacia la derecha en el diagrama HR,
y luego empieza a subir. ¿Cuándo? Cuando la temperatura interna es lo suficientemente grande para que que el helio que estaba en el núcleo empiece a quemarse, a fusionarse y a armar carbono. Entonces teníamos hidrógeno, pasamos a helio y luego a un elemento todavía más pesado, el carbono. Empezamos acá, fuimos por lo que se llama la rama de las gigantes, hace todas unas cosas muy rápidas acá que no vamos a entrar en detalle. Y luego depende de cuánta materia tenga lo que pasa. Las estrellas que tienen hasta 8 veces la masa del Sol no tienen la temperatura suficiente para fusionar el carbono. No les alcanza. No les da la nafta, digamos. Entonces, lo que pasa es que empiezan a quemar en las zonas más externas hidrógeno y helio de forma alternada y inestable, y lo que hace es que empiezan a perder material. Empiezan a perder material de las capas más externas. Y se forma lo que se conoce como una nebulosa planetaria, que es esto que está acá. Está bien arriba en el diagrama EHR. Se llaman nebulosas planetarias, pero no tienen nada que ver con los planetas. Es un nombre histórico que se creía en algún momento que sí tenía que ver. Se la definió así, luego se han dado cuenta que no, pero el nombre quedó. Y también son muy lindas. Esta de acá es la NGC 6302, tomada por el telescopio espacial Hubble, que ya no está más en actividad. Acá hay otras. Es la misma nebulosa tomada en distintas longitudes de onda, o sea, con distintos filtros en el telescopio. Los colores siempre son de fantasía, ¿sí? Los colores, los telescopios toman imágenes en blanco y negro, o sea, la cantidad de luz que llega a alguna longitud de onda, y luego se le pone a distintas longitudes de onda colores y se arman composiciones, ¿sí? Pero no son reales los colores estos. ¿Tienen colores? Sí, pueden tenerlos, pero no son estos. Esto también es muy, muy famoso. Estas son todas nebulosas planetarias, que son zonas en donde había hay una estrella que está muriendo y está desprendiendo todo su material. Está súper caliente, brillan muchísimo y se ven así. ¿Sí? Bien. Luego que de desprender todo el material, queda la parte más central, o sea, el material más externo, queda la parte central, que es un objeto compacto, que es pequeño y que ya no puede producir más reacciones nucleares y simplemente se enfría con el tiempo. Esto es lo que se conoce como una enana blanca, que son las que estaban en la parte de abajo a la izquierda del diagrama HR. Tiene el tamaño más o menos de un planeta como la Tierra. Están muy calientes al principio, son bastante densas porque es el núcleo de la estrella, pero como ya no generan, al menos de forma estable, reacciones nucleares, simplemente se van enfriando con el tiempo hasta que en un momento están demasiado frías para que las veamos y quedan ahí invisibles en el espacio. Pero ¿qué pasa si la estrella tiene... ¿De qué gases está? ¿Cómo? Perdón. ¿De qué gases está compuesta la enana blanca? Porque vos dijiste que Fundamentalmente pasaba es carbono. por eso, porque pasa de hidrógeno a helio y Es lo que después a quedaba carbono. acá. Y ahí se hace la enana blanca. Claro, exacto. Claro. Es fundamentalmente Porque el las carbono. que se convierten en nebulosas planetarias no llegan a convertirse en carbono, a convertirse. ¿Se entiende? O sea, las estrellas que son hasta 8 veces el Sol, cuando empiezan a tener en carbono, no pueden seguir fusionándolo, el carbono. Ahí pasan a la etapa de
nebulosa planetaria, pierden casi todas sus capas exteriores y queda lo que estaba más en el centro, Sí, el carbono que no se pudo quemar. Sí. claro. Y la señal blanca se es carbono, ok. Sí, hay de distintos tipos, pero fundamentalmente en carbono. Pero ¿qué pasa si es mucho más grande? Ya casi estamos terminando. Em, si es mucho más grande, o sea, si es mucho más grande que el Sol, si tiene mucha más masa que el Sol, más de 8 veces el Sol, sí tiene energía suficiente para seguir quemando el carbono. ¿Sí? Y empiezan a armar como una suerte de capas de distintos elementos cada vez más pesados hacia dentro. Fíjense que queda como la capa externa de hidrógeno, la que sigue de helio, sigue carbono, neón, oxígeno, silicio, hierro. ¿Sí? O sea, pasan al carbono a oxígeno, el oxígeno en silicio y el silicio en hierro. ¿Qué pasa? El hierro tiene una particularidad. A diferencia de todas las fusiones anteriores, el hierro, para salir del estado de hierro y pasar a un elemento que sigue, necesita absorber energía en lugar de emitirla. O sea, no le alcanza la masa en lugar de sobrarle. ¿Sí? ¿Qué pasa? Deja entonces de generar la, la luz, la energía que la mantenía en equilibrio. Una cosa curiosa que no dije antes es que a partir del carbono en adelante todo pasa muy rápido. Empieza a pasar en meses, luego semanas, y el silicio al hierro lo fusiona en cuestión de días. ¿Sí? Piensen que estábamos hablando de escalas de tiempo de millones de años, pero en las etapas finales de las estrellas muy masivas, todo empieza a descontrolarse y se hace todo muy rápido. Cuando llega al hierro pasa esto que les decía, deja de emitir luz. Entonces, ¿qué pasa? Se rompe el equilibrio hidrostático. Yo les había dicho al principio, si no hay luz que vaya hacia afuera, la gravedad gana y hace que colapse la estrella. Y ahora sí, no es como el caso de los planetas que mencionábamos antes, la cantidad de materia que tiene es enorme. Y no hay nada que se la banque, más o menos. La cuestión es que colapsa sobre sí misma y se comprime, se comprime hasta que no puede comprimirse más la materia, rebota y explota. Es una explosión tremenda que se llama supernova, que es uno de los eventos más energéticos del universo y termina emitiendo tanta luz como una galaxia entera. Es una explosión tremenda. ¿Sí? Esta es una imagen real de un remanente de una supernova, o sea, lo que queda de una supernova, tomada por el James Webb. Acá supo haber una estrella que reventó. Pero ¿qué pasa luego de la explosión? Yo le dije que se comprime hasta que ya no es posible que se comprima más. Bueno, queda lo que se conoce como objetos compactos, que son cosas extremadamente densas, ¿sí? Porque es toda la materia comprimida tanto como fue posible, y pueden ser de dos tipos: estrellas de neutrones o agujeros negros. Las estrellas de neutrones son el tema en el que yo me he dedicado, y luego vamos a profundizar, y los agujeros negros son bastante famosos. Ahí hablar de densidad es un poco tramposo, me digo que no se puede, pero se puede pensar que estos son objetos en donde la materia se comprimió tanto como fue posible. Los agujeros negros, que también vamos a estudiarlos después en sí mismos, no como parte de la evolución,
eh, tienen la particularidad de que la atracción gravitatoria que generan es tan fuerte que las partículas de luz, que los fotones no logran escaparse. Entonces por eso son negros, porque no se ve nada. La luz que hay ahí dentro no se puede ir, entonces no brillan, no se ven, son totalmente oscuros. Lo que se ve es todo lo que está alrededor suyo, ¿no? Pero el objeto del agujero negro no se ve. De hecho, esta fue la primera imagen real de un agujero negro. Lo que está en el centro es el agujero negro, nada. Marcos, Sí, esto dijiste que pasaba después de supernova sí, con las estrellas, pero digo, sí, es la supernova y después viene el agujero negro o la estrella de neutrones. sí. Sí, depende de qué tan grande sea la estrella, de si está rotando, qué tan rápido, hay un montón de condiciones, pero es uno o el otro. O en algunos casos se rompe todo y no queda nada. Pero fundamentalmente quedan estos dos, o agujeros negros o Ok. estrellas de neutrones. Pero sí o sí primero viene la supernova, Sí, son el resultado de una supernova. claro. Ok. Las estrellas de neutrones son los objetos más densos del universo, fundamentalmente porque los agujeros negros no se puede siquiera definir una densidad. Rotan súper rápido, ¿sí? Súper rápido. Y son tan densos que tienen hasta 2 veces la masa que tiene el Sol en el tamaño de una ciudad. ¿Sí? En 10, 15 kilómetros tienen 2 veces el Sol metido. ¿Sí? Acá hay una imagen de una estrella de neutrones genérica con la ciudad de La Plata, Buenos Aires. ¿Sí? Este tamaño está a escala, pues lo hizo un compañero del grupo. Y bueno, ahí tiene una vez y medio el Sol metido. O sea, son súper extremadamente densas. Y acá les dejo para cerrar un pequeño resumen. De la nube donde se formó la estrella, podemos tener en las estrellas promedio la etapa de secuencia principal, gigante roja, nebulosa planetaria y enana blanca. En las más masivas, en vez de gigantes tenemos supergigantes, tenemos la supernova y tenemos dos objetos compactos como posible resultado. Una estrella de neutrones o un agujero negro. Y esto más o menos contado rápido y así nomás resume lo que es la vida de las estrellas. Y esto es todo por hoy. ¿Alguna pregunta? La clase que viene vamos a dar estrellas de neutrones. No, si no me equivoco, lo damos en dos clases. Ah, ok. Sí. No, ahora vamos a empezar a estudiar grupos de estrellas que incluyen las galaxias, los sistemas binarios, los sistemas de galaxias. Vamos a ir más por la parte de cómo se encuentran las estrellas en el universo. Después vamos Ah, ok. a tener una clase que va a ser de supernovas, agujeros negros y estrellas de neutrones. Pero primero vamos a quedarnos con las estrellas y sus grupos. Ujú. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda que veamos de nuevo? Si quieren la clase que viene, luego de procesar todo esto que estuvimos viendo, me preguntan. En el apunte creo que tengo escrito hasta acá, justamente. Así que esto pueden leerlo de nuevo. Es más o menos lo mismo que les conté. Así que bueno, si no hay preguntas, los dejo que vean el final del partido de Paraguay. Bueno, Gracias, Marcos. chao, nos Dale. vemos. Gracias, Marcos. Ya, para Gracias. repasar. Chao, chao.